Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que está de súper moda ahorita en cines, que es el Rey Richard, con Will Smith, porque esta película nos va a recordar mucho sobre el tema del secreto. Así que no olviden suscribirse para estar viendo todos estos videos. Quédense hasta el final de este video, muchos tips les van a servir de mi análisis sobre la película y probablemente tú disfrutes la película desde otro ángulo. Quédate y continuamos. Pues bueno amigos, como les dije al inicio de este video, vamos a hablar hoy sobre la película El Rey Richard, ¿no? Con Will Smith. Y para los que no la han visto, no voy a spoilear la película, finalmente está muy spoileada porque es la historia de Serena Williams y su hermana, quienes pues finalmente son las más famosas en el tenis el día de hoy, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo unas de las jugadoras más trascendentales en el tenis. Y bueno, ellas tienen una historia desde el inicio complicada por el tema del color, y como inician en un deporte donde era pura gente de color blanco y ellas empiezan a incursionar en el deporte cuando pues no es aceptada la gente de color negra, empiezan desde niñas y tienen este personaje que es su papá que las ha llevado a donde están el día de hoy, ¿no? Serena y Venus finalmente son hoy unos íconos, las dos han logrado parte de los objetivos y yo me puse a ver la película básicamente no como un tema de superación personal, me lo puse a ver para relajarme una tarde y estaba yo con mi hijo el más grande viendo esta película y la verdad es que me encantó que la viera conmigo porque pude estarle aterrizando muchos conceptos que hemos platicado en estos videos o que él escucha porque siempre en el carro, en la casa tenemos muchas cosas de superación personal, entre ellas El Secreto, es un audiolibro que traemos todo el tiempo en el carro. Entonces mi hijo, el grande, ya tiene conceptos como metidos en el inconsciente. Y cuando estaba yo viendo la película con él, estaba yo diciendo, mira, esto es lo que siempre te he dicho que pasa. Fíjate cómo el papá hace esto, fíjate cómo la hija hace esto. Y entonces él se emocionaba mucho con la película. Entonces te recomiendo que la veas tú con este punto de vista que hoy vamos a comentar y también que pongas a tus hijos a verla con un tema de cómo sí pasa cuando te decides hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, la película es toda la historia de estas chicas, estas tenistas profesionales y la historia como su papá les empieza a meter este chip en la cabeza, ¿no? Entonces, como primer punto que yo analizo en la película y que me quedo encantada de esta historia de vida es cómo el papá primero encontró en ellas un talento, porque bueno, tenían muchas más hermanas, creo que en total son seis, si está mal el dato, no lo sé, no estoy tan a detalle, pero bueno, creo que eran seis chicas y de ellas seis, solo dos tenían este talento nato, esta habilidad, esta parte en sí de ser buenas para los deportes, de ser buenas para el tenis, ¿no? Entonces el papá empieza a entrenarlas con esta mira de saber que en sus manos tiene dos diamantes y el papá empieza a meterles un tema de disciplina a las niñas, donde diario entrenaban, tenían constancia, estaba pendiente de ellas y el papá les empezaba a meter temas en la cabeza como programarlas. Uno de los videos que yo te dije aquí que hemos dejado es el tema de la autoimagen. Bueno, la autoimagen tiene mucho que ver con esta autoprogramación que ellas vieron. Esto no tenía que ver con el parte física, sino tenía que ver cómo se visualizaban ellas como tenistas profesionales. Y entonces, desde que son chicas, el papá les empieza a decir, tú vas a ser la mejor del mundo, tú vas a ganar la mayor cantidad de torneos en el mundo, tú vas a ser, y así veían las cualidades de las dos. El papá las empezó a llenar y les empezó a llenar la autoestima y la autoimagen de que ellas van a ser las mejores del mundo y de que lo iban a lograr, ¿no? Que tenían el talento, pero para lograrlo no nada más les infló el ego, porque eso también te puede pasar a ti, en el tema de, pues eres bien bueno, bien bueno, bien bueno. No, a ver, iba acompañado el mensaje de la autoimagen con una congruencia en la disciplina que tenían que entrenar. Ahí en la película habla un poco de cómo los vecinos y cómo la veían, como los veían en contra los papás, ¿no? De estas chicas Williams, los veían a los dos, al papá y a la mamá, como unos extraños, porque las hacían entrenar, porque las tenían en clases, luego en entrenamientos. Entonces las chicas no estaban en la fiesta, no estaban en la calle jugando con los amigos, ellas estaban concentradas y enfocadas a una meta que tenían. El papá lo toma mucho en la película como en esa época, y lo puedo visualizar un poco por la época que ellos vivieron, además de por el color negro, y además que el papá no tenía dinero, o no, los papás no tenían ingreso suficiente, no eran ricos, pues no crecían en un barrio bueno. Por lo tanto, todos hemos sabido que en esa época, de los 70s, 80s,
en Estados Unidos, en los barrios negros, pues había mucha droga, mucho vandalismo, mucha discriminación. Hoy día la cosa ha cambiado para esta cultura en Estados Unidos, pero en esa época era lo que había y entonces el papá, una de las cosas que tenía era control de sus hijas en el tema de no van a estar en la calle, las voy a enfocar, ¿no? Entonces, bueno, parto este ejemplo por si tú estás ahorita educando niños, pues también veas qué importante es darles una actividad que los mantenga entretenidos, pero también los mantenga enfocados y cerca de ti, ¿vale? Porque si los dejas que se salgan a jugar con quién sabe quién, pues esas niñas probablemente hubieran podido terminar casadas, embarazadas de algún vándalo que estaba cerca de ellas en esa zona, ¿no? En esa colonia donde ellos vivían. Y bueno, el papá tenía que tomar ciertas palizas por parte de los vándalos alrededor porque parecía un loco, ¿no? Y ese es el segundo concepto que vamos a hablar hoy. Cuando tú tienes una idea tan fija de algo, vas a ser el loco del equipo, vas a ser mal visto por muchos, pero al final tienes que saber exactamente cuál es tu convicción de lo que quieres lograr. En este caso, el papá veía 2 diamantes, así lo llaman mucho en la película, 2 diamantes, y él decidió que iba a ir por ellas y que iba a ir por el resto de sus hijas, porque el resto de sus hijas les dio educación de otro tipo, bueno, universitaria todas, pero el señor siempre estaba enfocado en que sus 2 atletas iban a ser atletas y iban a luchar hasta el final y las tenía enfocadas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una idea, pues vas a ser el loco, porque vas a empezar a ejecutar acciones que no van a ser las normales del grupo social. Y ahí, date un aplauso, tú que te sigue bien, vamos bien, porque te estás saliendo del rebaño, por decirlo así, te estás saliendo de toda la masa poblacional y estás haciendo algo distinto, pero evidentemente vas a llegar a algún punto distinto haciendo esto diferente, ¿no? Entonces a mí me encantó esta tenacidad que manifiestan en la película como historia del papá de Serena y de Venus Williams. Entonces el señor seguía. Otro de los puntos que me llama la atención, que también hemos hablado aquí, es el tema de no persistir. El señor tocó y tocó y tocó y tocó 25 puertas hasta que alguien pudiera entrenar a sus hijas y darles el siguiente escalón. Él las entrenaba en una cancha espantosa, pero al final del día lo que necesitaba es que alguien las viera. Y el señor tocó, insistió y fue rechazado muchísimas veces por muchísima gente que pensaba que era un loco soñador y que no iba a llegar a nada. Y lo rechazaron y él insistió, buscó nuevas alternativas. Una de esas hace un video, hace flyers, toca las puertas, se mete a un club de tenis elegante y toca, insiste, hasta que una persona las logra ver y dice, ok, voy por las niñas, ¿no? Cuando las niñas empiezan a ganar, pues todo el mundo y empiezan a ver el talento, entonces ahora sí viene la segunda parte de cuando estás sembrando, que es cosechar, ¿no? Hace poco, como pausa, le decía yo a uno de mis vendedores que tengo, primero es difícil. La primera parte de la venta siempre es lo más difícil. ¿Por qué? Porque tú vas a tocar y todos van a decir no, gracias, no, gracias, no, gracias, hasta que pasa. Hasta que el movimiento, que acuérdense que en un video anterior dijimos, la acción masiva te lleva a un movimiento, ¿no? Es cuando esa acción masiva ya tuvo su efecto, ¡pum!, empieza a pasar que ahora sí quiero verlo, ahora sí quiero conocer tu producto. Y en este caso, regresando a la película, pues ahora todo el mundo quería ser su coach de estas chicas, ¿no? Porque veían el talento, veían lo buenas que eran, etcétera, etcétera. Finalmente, se les da la oportunidad de participar en torneos y el papá siempre seguía insistiendo en el carácter de las chicas, en la humildad de las chicas. Una de las cosas que más me gustó es que el papá les hablaba de humildad, de no sentir que porque ganaron un partido ya tenían el éxito garantizado. Y esa parte me encanta. Por aquí vamos a sacar próximamente una sorpresa y dentro de esa sorpresa yo escribí algo muy importante que decía, el éxito y el fracaso son 2 grandes embusteros. No recuerdo quién dijo esa frase, no es mía, pero esa frase me ha marcado mucho. O sea, a veces el éxito te hace creer que ya lo tienes todo y el fracaso te hace creer que no lo tienes nada. Y entonces mucha gente por un fracaso deja de insistir y deja el objetivo del lado. Y en el caso del éxito, lo pongo mucho en los atletas precisamente, donde muchas veces un atleta fue muy brillante en una época de su vida cuando es joven, cuando tiene el físico para ser exitoso en esa área, y entonces se queda ahí y pasan los años y ya nada más vive de su fama que fue en algún punto. Entonces, y ya no puede avanzar. Entonces el éxito y el fracaso son 2 embusteros grandes y él en los primeros torneos que juegan, estas chicas les hace ver esa parte, ¿no? Donde no vamos a presumir, no nos vamos a estar burlando o haciéndonos los mejores porque les ganamos un torneo. Vamos a seguir con humildad y vamos a seguir avanzando con metas más grandes hasta llegar al objetivo final.
Y para esto, esta parte es la que más le comenté yo a mi hijo. Él tenía claro el objetivo de las hijas desde un principio, se los instaló en tú puedes, tú vas a hacer esto, tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Las niñas, en ninguna parte de la película sería un buen punto preguntarles, pero no lo creo porque siguen jugando tenis después del papá. También soñaban el mismo sueño que el papá. Y cuando el papá les mete en el sistema la autocreencia de que lo pueden lograr, ellas nunca dudan de ellas mismas y entonces van por su sueño, ¿vale? Y otra cosa que tenían muy claro es que tenían el objetivo muy definido. Ellos no hablaban de ganar el torneo de la Junior, que llaman ahí, ellos hablaban de ganar Wimbledon, que es un torneo mundial muy importante a nivel tenis. Y entonces estas chicas era su objetivo y era el primer objetivo, ¿no? Tenían que haber aprendido a regular su temperamento, a regular sus fantasmas internos. Y no es como que la historia cuente que pues, por talentosas todo se les dio fácil, ¿no? La realidad es que no. Y con esta parte cierro este video. Estas chicas, aún siendo con el talento que nacieron, les costó trabajo llegar a donde están. Hablan de una carrera de esfuerzo, de compromiso, de concentración, de sacrificio en el punto de dejar de estar en el modo salgo a jugar con mis amigas, a las muñecas, me pongo a entrenar. Pues entonces el mensaje es muy claro para mí. Tú cuando te pones una meta y luego haces una acción masiva, voy a poner estos dos ángulos, y en medio de este camino hay acciones deliberadas, vas a llegar aquí. Con acción masiva de acciones deliberadas, es decir, te planteaste un objetivo final, pero ese objetivo final tiene mucho caminito y entonces vas a avanzar el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, hasta que llegues ahí. Pero en el Inter va a haber baches, va a haber alternativas, de repente va a haber lesiones, en el caso de los futbolistas o de los atletas, o va a haber un problema en el caso de los emprendedores, ¿no? Resulta que el cliente ya no está, resulta que entró la pandemia, resulta que el precio cambió, resulta que... Y entonces son problemas que vas a tener que ir pasando, ¿no? Cuando termino de ver esta película con mi hijo, yo le digo, ¿y qué aprendiste de esto? O sea, es una película que tiene mucho mensaje de resiliencia y tiene mucho mensaje de ponte una meta y no dudes de ella, decrétalo, autocrételo y síguele, ¿no? Y entonces mi hijo me dijo que no importa qué tan bueno seas, tienes que esforzarse. Dije, bueno, con ese mensaje nos quedamos, ¿no? No importa qué tan bueno seas en algo que haces, tienes que tener la humildad para poder entender que está el talento, lo tienes, no lo desperdicies, ¿no? Y cierro con esta frase que no la mencionan ahí, pero a mí me hizo mucho resueno esto de Wayne Dyer, que dice, no te mueras con tu música adentro, ¿no? Y esto lo resume resumido a la película. Estas chicas tenían el talento adentro, estaban destinadas o tenían el talento para ser las mejores del mundo en tenis. Sin embargo, también se pudieron haber muerto sin intentarlo y sin serlo. Como muchísima gente está hoy viendo estos videos. Y esa muchísima gente puede tener el talento, pero si no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, se va a morir con su música adentro. Y no se la va a regalar al mundo, ¿ok? Michael Jordan es un ejemplo de que no se va a morir con su música adentro. Estas chicas, Serena y Venus Williams, se van a morir habiendo compartido su música adentro, porque este talento que ellas tienen o que ellos tienen, nosotros todos los disfrutamos cuando vemos un partido y las vemos jugar. Es buenísimo verlo, un Messi, etc. Ahora, estoy hablando de los grandes dioses de los deportes, pero tú también tienes, todas las personas tenemos unos talentos adentro. Y el no morirte con tu música es de enfocarlo en algo positivo. ¿Sabes qué soy bueno para? Y ahí es donde tenemos que revisar. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué nací bueno? Y entonces me entreno más, ¿no? En todo el tema escolar hemos estado hablando, en muchos blogs y videos ya se habla de algo que en nuestra generación no se hablaba. El niño era malo en matemáticas, pero era bueno en música. Y al niño lo sacábamos de música y lo metíamos a clases especiales de matemáticas porque no puede ser que no pasaran a matemáticas, ¿no? Y entonces le quitabas todo este talento que tiene adentro. Hoy ya hay unos grupos, hoy ya tenemos una conciencia colectiva de entender que si el niño es bueno para música, hay que impulsarlo en la música y bueno, hay que apoyarlo en matemáticas, pero no hay que exigirle en matemáticas, sino apoyarlo en música. Y esa parte es la que tú te tienes que cuestionar. Ya no tienes edad, si estás viendo estos videos, muy probablemente eres mayor de 18 años y pues ya no tienes justificación de decir, es que mis papás no me ayudaron. Es que ahora te toca a ti estar consciente de cuáles son tus talentos y entonces decir, ok, yo soy bueno para, y métete al curso. Voy a hablar en este caso de mi persona. Pues yo soy buena para hablar,
¿no? Ya les he hecho aquí ironía que siempre se han burlado de la parte que hablo mucho y pues puede ser una desventaja o puede ser una ventaja. Yo decido convertirla en ventaja cuando me decido capacitar en esta habilidad que tengo de hablar y transmitir mensajes, cuando me meto a cursos de oratoria, cuando me meto a entrenar cómo ser conferencista profesional, cómo hacer estos videos. Ahí es donde yo lo saco la ventaja de mi habilidad. ¿Sí estamos? Entonces, puede ser que sea un caso así como el mío, que te estoy diciendo que hasta se pudiera prestar en una desventaja, o puede ser simplemente que cuando alguien te ve hacer algo, la gente dice, no, qué bueno eres para esto, o te busco para aquello otro, o te busco porque tú que eres buenísimo en esto, ayúdame con esto. Tú tienes que empezar a entender cuál es tu habilidad, cuál es tu cualidad nata, y de ahí explótala y regálasela al mundo de una manera genuina y verás cómo te explota la parte económica y la parte de felicidad en tu vida, ¿vale? Porque no hay nada más padre que regalar tus talentos. Cuando lo hagas vas a encontrar una felicidad muy, muy padre que pues te remonta al video del propósito que aquí ya hemos tocado y que te va a cerrar alguna parte, decir, todo valió la pena, ¿no? Todo esfuerzo valió la pena. Entonces, eso es todo por hoy. Este es mi resumen de la película. Espero te haya gustado y deja tus comentarios. Si tú tienes otro ángulo de la película que se me haya escapado, échamelo para echar una polémica en los comentarios. Y te agradezco por seguirnos viendo. Te vemos la próxima semana en otro de nuestros videos. Y recuerda suscribirte. Y cierro. ¿Cuál es mi talento? Quédate con esta pregunta de cierre para que puedas reflexionar este día, esta noche. ¿Cuál es mi talento? ¿Qué tengo que explotar de mí? Hasta la vista.